buenos días. Hoy voy a hablar sobre la educación entre la década de 1970 a 1990. Es el tema que elegimos yo y mi compañero Rafael Fernández y obviamente yo, Sergio González. Ahora le voy a hablar de algunos de las figuras más importantes en la educación en toda la historia. Cuales algunos son María Montessori, otro sería Sarmiento, Jean Piaget y Vygotsky y Paulo Freire. Esos son algunos de las figuras más importantes de la historia de la educación. Montessori fue una pedagoga italiana creadora del método Montessori que promueve la autonomía del estudiante a través de la manipulación de materiales didácticos. Pues también está Sarmiento en Argentina, quien impulsó la creación de escuelas públicas y la formación de maestros. También promovió la educación pública y creó diferentes escuelas. Trajo maestras de Estados Unidos para formar a los docentes argentinos. Jean Piaget, psicólogo suizo, desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, la cual ha tenido una gran influencia en la que enseñan los conceptos a los niños. Vygotsky, psicólogo ruso, cuyas ideas sobre el desarrollo cognitivo y la de desarrollo próximo influyeron significativamente en el aprendizaje y la enseñanza. Luego también está Paulo Freire, que fue un educador brasileño conocido por su teoría de la pedagogía del oprimido, que enfatiza la importancia de la educación como herramienta para la transformación social y la liberación del individuo. La década de 1970 fue un periodo de grandes cambios y transformaciones para la educación. A continuación te voy a presentar algunos, los cuales son el enfoque en la educación tradicional, el autoritarismo, el currículo rígido, la poca tecnología, porque en ese momento no había mucha tecnología como actualmente, el movimiento de reforma educativa, el enfoque en la educación personalizada, la introducción de nuevas materias. También hubo desafíos y limitaciones, los cuales algunos son la desigualdad educativa, la falta de recursos, la resistencia al cambio, porque no muchos aceptaban el cambio. En resumen, la educación en la década de 1970 fue un periodo de cambios y transformaciones significativas. Entre 1970 y 1990, varias figuras clave influyeron en la educación argentina. Algunos de ellos son Juan Carlos Tedesco, Daniel Filmus, Cecilia Braslavsky, Inés Dussel. Uno de los aspectos claves que tuvo la década de los 70 fue la dictadura militar, la represión y censura, los cambios curriculares, la resistencia estudiantil. En 1980 la democracia volvió a Argentina y eso cambió muchos cambios, como la reforma educativa, el segundo Congreso Pedagógico Nacional, la participación estudiantil y los desafíos que pasaron. La falta de recursos, la desigualdad en el acceso a la educación también estuvo caracterizada por la democratización y la búsqueda de mejorar la calidad de la educación. En 1993 se sancionó la ley federal. Luego hubieron reformas educativas, el neoliberalismo, por eso estuvo caracterizada la década de los 90, y también hubo bastantes desafíos a los cuales se enfrentó Argentina. Se caracterizó por la implementación de reformas educativas y políticas neoliberales. Pero también en décadas anteriores la educación se vio afectada por la represión y la censura
censura de la dictadura militar entre el año 1976 y 1983, lo cual afectó negativamente a los estudiantes de esa época, lo cual llevó a los estudiantes a hacer eh, resistencias clandestinas y actividades en universidades.